busqué un muchacho para que se hiciera pasar por un adolescente de su edad y le escribiera a nuestra hija. Podría, si fuera un depredador, pasar a su casa y podría pasar cualquier cosa. Doctora, ¿qué padre le pone una trampa a su hija? Y ella le abre la puerta de la casa a las 11 de la noche. Está la sinvergüenza de tu madre aquí durmiendo. Y tú con cualquier desconocido por ahí. ¿Tú aquí? Pero, doctora... Comunicación con una chiquilla de 12 años que se escribe con extraños. Vamos a la realidad. Ahí pasó algo que a mí me da miedo. Nosotros corrimos con los gastos y le hicimos un examen. Okay. Esto lo corren todas las compañías. De Esto no es que tú alcohol, corriste, que tú lo gastaste, ni y nada. Esto lo drogas, corren todas y las salió compañías. positivo. No le voy a decir mentira. Yo me siento en nota, pero yo lo puedo asegurar. Hace más de 2 años que yo no tomo un trago. Ahora Señor, mismo, si yo te hago una prueba de alcohol, ¿tú estás borracho? Médicamente, yo salgo positivo de eso. ¿Aquí habrá un misterio médico o hay un borracho empedernido escondido que no, No, borracho que nos está empedernido no hay. engañando a todos? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una frase anónima que dice: Wikipedia, yo lo sé todo. Google, yo lo tengo todo. Facebook, yo los conozco a todos. Internet, yo los controlo a todos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ya están saliendo frases de este nuevo mundo que hace rato estamos viviendo. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si él fuera un depravado sexual, en este momento estaríamos llorando a nuestra hija. Si él no tuviera una mente maquiavélica, la niña confiaría más en nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramón, estás demandando a Mónica. Dime qué relación tienes con ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora Polo, buenas tardes. Yo la estoy demandando a ella. Ella es mi ex esposa y la demando porque siento que mi hija no está segura al lado de ella. Y pues yo quiero la custodia total sobre mi hija porque con ella no está segura. No está segura. Doctora, Ok. ¿qué hijo no está seguro con una madre? No hagas Doctora. esa pregunta, por favor. No hagas esa pregunta porque te puedo dar no sé cuántos ejemplos de niños que no están Ella seguros es con uno, sus madres. Así que, y lo por verás, favor, esas porque tengo- aceptaciones generalizadas no funcionan. No lo hagas. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados ustedes? 10 años. ¿Cuántos hijos tuvieron? 1. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Hace cuánto están divorciados? 2 años, doctora. 2 años divorciados. Y asumo, porque estás pidiendo tú la custodia, que la custodia de la niña la tiene ella. Tenemos una 50 custodia y 50, compartida, ¿no? doctora. O sea, compartida. están... Pero la niña se pasa 50% del tiempo contigo. Él solamente está con él los fines de semana, Ok, doctora. entonces eso no No, es 50%. Ustedes bueno, se no es- comparten la responsabilidad de ser padres, pero el tiempo físico de la niña... Está conmigo. La mayoría del tiempo es con la madre y los fines Pero de yo semana... la quiero completamente para Yo mí. lo comprendo. Yo nada más estoy tratando de establecer lo que hay para ver qué es lo que quieres. Ok. Ya. Ahora, dime por qué quieres tener tú a la niña la mayor parte del tiempo. Bueno, doctora, como le venía comentando, nosotros tenemos 2 años de divorciado. Y Gracias a Dios. Desde hace tiempo, pues, vengo maquinando cosas de mi hija, porque su madre no está pendiente de ella totalmente. Te escuchó la palabra, doctora, ¿no? La Ya cosa- va, la misma que cállate usaste que estamos tú. hablando.
Yo me imagino que él quiso decir observando. Maquinando. Y dijo Bueno, maquinando. estoy observando a mi hija porque ella está entrando en una etapa de adolescencia que los niños son muy rebeldes. Y pues yo soy un padre un poco más controlador, más estricto, le pongo las reglas a mi hija como son. Cambio, ella es como es mucho más joven, tiene una mente muy liberal y hace que mi hija vaya para fiestas, no la busca, doctora. Aparte de eso, ella sube fotos de la niña en bikini al Facebook mentira, y diciendo doctora. que la niña ya está grande, la Eso es maquilla mentira, como una doctora. mujer. La sube al Facebook. Doctora, yo tengo un testimonio de eso. Tengo una evidencia que se la entregué a producción de donde ella sube las fotos. De lo que ella hace en Facebook. Facebook con nuestra hija. Ok, vamos a ver la evidencia, señor director. Doctora, ¿qué ve usted de malo allí? Déjeme mirar, por favor. A ver, quisiera ver los comentarios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué Con ve la usted allí? hija ya casi de mi tamaño. Qué linda va a tener el cuerpo de su mamá. Y qué lindos ojos tiene. Felicidades. Doctora, ¿qué ve usted ahí de malo en esas fotos, muy doctora? Con mi hija Valencia, miren qué sexy. De su madre tenía que ser. Y esto y aquello. Doctora, y no obstante con esto, ella pone la información personal de mi hija, dónde vive, dónde estudia, su edad, que eso lo puede ver cualquier persona, doctora. Pero claro, lo ve una persona Ok, con una espérate un mente momentico. maquiavélica Espérate, como la espérate, de él, un momento. doctora. Nada de lo que yo he visto aquí me preocupa a mí. ¿Por qué tú estás tan preocupado? Claro, doctora, yo estoy preocupado porque a raíz de todo esto A él se yo le me ocurrió, llevé... doctora, una yo ya va, brillante idea. un Cállate momentico. tú, Yo muchacho. tomé brillante medidas idea. más extremas, doctora, y pues me inscribí en una página de internet. Imagínese. Y busqué un muchacho para que se hiciera pasar por un adolescente de su edad y le escribiera a nuestra hija, ¿verdad, doctora? Y que él la invitara a salir, que le incitara a romper hasta las reglas que le tienen en su casa. Imagínese. Y pues ahí también tengo las pruebas de las conversaciones de mi hija con el muchacho que yo O sea, que tú conseguí. hiciste Él le- toda una operación... Cállate. Una operación como hace la policía para descubrir a los depredadores y Ajá, todo. y para ver hasta dónde tiene ella Entonces, control tú sobre mi hija. empleaste a una persona para que la invitara a la niña, la incitara. Exacto. Ok, vamos a ver. Te mando esta foto, está bonita. Y entonces pone, eres muy linda, nos podemos ver. Ese es el chico ese. Claro, él lo hizo siempre y cuando bajo mi supervisión. Claro, él no su lo hizo en mente ningún ¿Qué momento. pasó? Cuéntame qué pasó. Ah, ¿Qué fue lo bueno, que pasó? él le escribió y la niña pues sí le aceptó la invitación. De hecho, él le dice que la puede pasar recogiendo el lunes y la niña le dice que el lunes no porque está conmigo, que mejor el martes que está con su madre. Y es más fácil de ella salirse porque su madre se duerme rápidamente y tiene un sueño muy profundo. De hecho, yo tengo un video también que cuando yo eso fui lo con este maquinó joven él, doctora. hasta la casa de ella y ella le abre la puerta de la casa a las 11 de la noche. Por favor, doctora, cuando ese muchacho no haya sido uno contratado Ok, por mí. Perfecto. Vamos ¿Qué a, hubiese pasado? vamos a hacer un receso. A la vuelta vemos qué fue lo que pasó. ¿Ok? Ok. Regresamos enseguida. ¿Qué tú estás haciendo Qué con horror. este desconocido? Por amor a Dios. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué padre le pone una trampa a su hija? Pero es que lo es que, algo que no lo hay que que sale tiene que por darle... tu boca son sandeces. Ahora le explico algo, doctora. Pero mira, Los ten cuidado niños- porque va y te vas y sigues enredando. Ok. Caso cerrado.